Bueno chicos, el día de hoy vamos a hablar de los modelos económicos precedentes a 1970 y movimientos sociales. Vamos a hablar del liberalismo como tal, el liberalismo económico que surge a partir del cardenismo. Estamos hablando de 1934 a 1940. Como bien saben, y lo hemos visto en Historia de México 2, a partir de que surge el cardenismo empieza la nacionalización de algunos sectores de la población, principalmente el petróleo y las vías ferroviarias. Bueno, de acuerdo a este liberalismo que se venía dando en el país a partir del cardenismo, del periodo de gobierno de Lázaro Cárdenas, hubo la necesidad de cambiar completamente y reestructurar el modelo económico que se venía dando en el país. Por eso, se implementó un estado conocido como el estado benefactor que surgiría a partir de este periodo de Lázaro Cárdenas del Río y continuaría a lo largo de la historia de México hasta 1970. Ahora, ¿qué es el estado benefactor como tal? El estado benefactor nos habla de que el estado tiene que apoyar en conjuntamente al sector social. ¿Por qué? Porque una vez de que se nacionalizan algunas industrias mexicanas que pertenecían a capital extranjero y las nacionalizan, hubo la necesidad no solamente de crecer industrialmente, sino de crecer también socialmente. Con este expropiación que hubo, muchos empleados mexicanos que estaban en Estados Unidos fueron deportados a México y hubo la necesidad de generar empleo para el sector trabajador mexicano. Entonces, a partir del cardenismo empezaron a crearse programas de bienestar económicos, principalmente en el campo. Ahora, ¿qué nos habla el Estado benefactor? Hay dos puntos muy importantes del Estado benefactor. Por un lado, el Estado benefactor buscaba con un sector público atendiendo los servicios públicos básicos y la ampliación de la infraestructura, es decir, el crecimiento de carreteras, el crecimiento de la industria petrolera, el crecimiento de la industria eléctrica, el crecimiento del sector salud. Es decir, el Estado benefactor buscaba que el gobierno atendiera todas las necesidades de la población, tanto en sector educativo como en sector de salud, como en sector público, como en sector de infraestructura. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, en infraestructura educativa, cabe mencionar que durante el cardenismo se le dio mucha énfasis a que se empezaran a crear escuelas de educación media superior. Y a través de esto empiezan convenios para crear escuelas llamadas escuelas por cooperación, que era parte de las comunidades, tenían que colaborar para el crecimiento de esas escuelas. Y así fue como se empezó a hacer masiva los beneficios que había hacia la población. Igual, la ampliación del sector de salud para todas las comunidades, algo que se veía muy lejano. Y bueno, el siguiente punto es con un sector privado encargado del grueso de la industria y de la agricultura de exportación. Un punto muy importante del Estado benefactor, y hay que analizar este periodo previo a 1970, en el cual México se encuentra en un periodo posguerras. Acaba de pasar estaba por pasar y concluir la Segunda Guerra Mundial, y México económicamente ya no se vio beneficiado con un sector europeo, sino que su principal relación que iba a tener económicamente iba a ser con Estados Unidos. ¿Por qué? Una, porque era el país más cercano, porque México apoyó directamente a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, pero aún así había un resentimiento por parte de los norteamericanos debido a que la industria ferroviaria y la industria petrolera se vio afectada con la nacionalización de este sector.
y sobre todo la industria privada que se vio mermada fue la industria norteamericana. Por lo tanto, ya para el periodo de gobierno de Manuel Ávila Camacho, a partir de 1940, se empezaron a hacer relaciones comerciales, tanto con Estados Unidos a través de un programa que se conoció como El Buen Vecino, en el cual se empezaron a hacer relaciones de importación y exportación, y también como los acuerdos panamericanos con los países de América Latina. Ojo, dentro del Estado benefactor y este punto del sector privado, se dio una mayor cobertura a los aranceles en México. ¿Qué son los aranceles? Son los impuestos que se dan en las mercancías para poder hacer exportación e importación o ingresar de un país a otro. Entonces hubo un liberalismo en los aranceles de importación y exportación, hubo una mayor apertura en el sector industrial y se permitió algunos beneficios, sobre todo de empresas norteamericanas que llegaran al país a invertir. Por un lado, el sector privado, las industrias se encargaron de la modernización del país, se encargaron del crecimiento económico privado, y por otro lado, el gobierno se encargó de brindar servicios como por ejemplo el IMSS a el sector social, a la población. Entonces el Estado benefactor es eso, fue un equilibrio entre el sector privado y el sector público, y un bienestar tanto social como económico. Ahora, ¿qué trajo de beneficio con esto? Bueno, actualmente todavía tenemos servicios públicos que fueron creados a partir de este modelo de el Estado benefactor, como son en el sector salud o en el sector educativo. Y por otro lado, el crecimiento del capitalismo y la industrialización pues fue creciendo. Digamos que México pasó de un periodo post-revolucionario, más o menos en el periodo del Maximato, a una industrialización acelerada que fue creciendo, creciendo y creciendo. Incluso en algún momento la moneda mexicana llegó a estar a la par del dólar norteamericano, ¿no? Pero siempre hubo esta necesidad de tener una buena relación y una buena armonía con nuestro vecino del norte. Y más adelante vamos a ver, muchos años después, que se empezaron a hacer acuerdos no solamente con México, sino con Canadá, lo que a la larga sería el TLC, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Pero bueno, este modelo de Estado benefactor fue previo a 1970 y forja las bases para después adentrarnos a lo que es el modelo de desarrollo estabilizador que había aquí en México, y con el cual se buscaba que la economía de México, ya más acercándonos a la fecha de 1970, llegara a un equilibrio pues que beneficiara a todo el sector de la población, lo cual vamos a ver más adelante que no se dio tal cual como era, y que poco a poco la economía de México se fue mermando, la moneda de México fue disminuyendo a comparación de la moneda de Estados Unidos. Entonces cada vez el peso se fue devaluando, ¿no? Tal vez nuestro punto de equilibrio más alto en la economía del país se dio a partir del cardenismo y de la nacionalización y el comienzo de la industrialización y la modernización de México, pero años posteriores a 1970, ya con la incursión de Luis Echeverría y desde Gustavo Díaz Ordaz, ya se veía que la moneda iba en decadencia. Y vamos a ver también cómo algunos eventos, algunos acontecimientos que surgieron en México afectaron y mermaron la economía del país. Pero bueno, si hablamos del modelo de Estado benefactor, hay que también mencionar que se dio mucha apertura y muchos beneficios al sector privado y al sector público en la cuestión de impuestos. Es decir, se dejaron de pagar algunos impuestos, hubo una libertad de impuestos, esto con la intención de que llegara más capital extranjero, que hubiera más empresas que quisieran intervenir en México, y posteriormente el país creciera a una modernización que se fue dando. Muchas gracias.